Sí, Karina, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente. Tiene que ver puntualmente lo que se va a hablar acá en Santiago 1, donde estamos en este momento, con un procedimiento que tuvo lugar en las últimas horas y donde más de 40 imputados, porque acá en Santiago 1 permanecen las personas que están en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, que fueron trasladadas a otros recintos penales por problemas que había al interior, incluso extorsiones. Queremos conversar de este tema con el subsecretario de Justicia que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Cuéntenos, ¿hace cuánto se viene dando este problema? Y no solamente en Santiago 1, ¿cierto? También en otros penales del país. Sí, bueno, efectivamente el procedimiento del día de ayer se enmarca en un plan que nosotros tenemos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con Gendarmería, que tiene como objeto poder desbaratar las bandas de crimen organizado que operan al interior de los recintos penales y que además tiene por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad y de seguridad que existe al interior de los establecimientos penitenciarios, que es la condición básica para que se pueda desarrollar el objeto que tienen los establecimientos penitenciarios, que es precisamente ayudar a la reinserción social de las personas, ya sea condenadas o imputadas por delitos que hayan cometido. Yo adelantaba que ustedes consideraban muy preocupante extorsiones que se están dando al interior. ¿Cómo se produce eso? ¿Quiénes son las víctimas de estas extorsiones? Bueno, efectivamente, desde el año 2021 hemos venido recibiendo diversas denuncias por extorsiones al interior de establecimientos penales. En particular, el procedimiento que realizamos el día de ayer tiene que ver con una denuncia que hizo el presidente del primer juzgado de garantía de Santiago el día viernes, que comunicó al Ministerio de Justicia y que daba cuenta de un conjunto de extorsiones que se realizaba por parte de otros internos a internos de baja peligrosidad o, como se les denomina en la jerga común, primerizos, es decir, personas que no habían cometido delitos previamente. Y chilenos principalmente primerizos que no habían cometido delito. Entonces, en el marco de esa denuncia, más los antecedentes que ya teníamos recabados por la Unidad de Inteligencia de Gendarmería, hemos realizado este procedimiento masivo de traslado de 42 internos a módulos de alta y máxima seguridad a lo largo del país con el objeto de desbaratar estas bandas que están operando al interior de Santiago 1 y al interior de otros establecimientos penales, pero en este caso en particular en Santiago 1, y además con eso mejorar la seguridad de los internos y además también mejorar la seguridad de toda la sociedad, porque estas bandas no solo amenazan a los internos, sino que amenazan a la familia de los internos, les solicitaban dinero o otros bienes a cambio de la seguridad de las personas que estaban extorsionando y por lo mismo cometen otros crímenes también o otros delitos hacia el conjunto de la sociedad, y por lo cual es tan importante realizar estos procedimientos que nos permitan desbaratar estas bandas, desarticularlas y que no estén operando en los establecimientos penales de nuestro país. En ese sentido, subsecretario, ¿estas extorsiones eran solamente verbales o pasaban más allá? ¿Utilizaban algún tipo de implemento tal vez para agredir a esos internos primerizos? No, lamentablemente en los hechos que estamos investigando son hechos bastante graves, es decir, no son solo extorsiones verbales, sino que son extorsiones en las cuales se involucra la integridad física de las personas. Y por lo mismo son hechos sumamente graves que no solo se tienen que investigar, nosotros estamos actuando en conjunto con unidades especializadas del Ministerio Público para investigar estos hechos, pero además también tenemos que operar decididamente con el objeto de desarticular estas bandas que están operando en nuestros establecimientos penitenciarios. Karina, ¿tiene una pregunta? Sí, claro. No sé si el subsecretario tiene retorno, pero si no le transmites tú, Carola, porque esta situación es bien preocupante, tanto así que entiendo se ha abierto una investigación y se hizo una denuncia ante el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, para aclarar estos hechos, sobre todo para saber también si existe complicidad por parte del personal de Gendarmería para que se lleven a cabo estas situaciones, porque aquí lo que llama la atención, Carola, es que se produzcan torturas directamente, que es lo que se está denunciando a través de un recurso de amparo, y que el personal que está a cargo de la seguridad de los reclusos, que es Gendarmería, no haya intervenido en el lugar. Claro, efectivamente son denuncias muy graves, por lo mismo estamos actuando inmediatamente una vez que han ocurrido esas denuncias. Esto se enmarca dentro, y esto es importante decirlo, porque se enmarca dentro de un procedimiento o de un plan más general que tenemos como Ministerio de Justicia en conjunto con Gendarmería, y que de hecho a comienzos de semana hicimos un procedimiento a nivel nacional de incautación de elementos prohibidos al interior de 11 establecimientos, o sea, 11 regiones y 2 establecimientos penales. Algo, perdón, que también llamó mucho la atención por la gran cantidad
y las características de esos objetos. Exacto, y precisamente a través de esos objetos, ya sea teléfonos celulares, que retiramos más de 500 a lo largo del país, o armas, que retiramos casi 700 a lo largo del país, producen o se realizan estas extorsiones. Son medios que permiten realizar este tipo de ilícitos, por lo cual estamos realizando un conjunto de medidas para prevenir esto. Entre otras cosas también le hemos instruido a la Dirección Nacional de Gendarmería que realice todas las investigaciones internas con el objeto de evaluar, investigar y eventualmente sancionar las responsabilidades que puedan haber de personal interno de Gendarmería que avale o que permita o que haga vista gorda o que sean derechamente cómplices de estos graves antecedentes. Pero por cierto también estamos realizando una investigación especializada con el Ministerio Público para también evaluar las responsabilidades penales que puedan caber en todos aquellos que resultan responsables de estos graves hechos al interior de nuestros establecimientos penitenciarios, que tienen como objeto, y esto es muy importante, por eso tenemos que actuar con mucha decisión en estos casos, porque lo que nosotros tenemos que tratar de asegurar es que nuestros establecimientos penitenciarios cumplan con su objeto, y el objeto de los establecimientos penitenciarios es la reinserción social de la sociedad, es la reinserción social de aquella persona que cometió un ilícito, pero para ello necesitamos que los establecimientos penitenciarios no tengan hacinamiento, que tengan buenas condiciones, que les permitan a las personas tener seguridad interna, y eso es precisamente lo que tenemos que resolver para que nuestros establecimientos penitenciarios no alberguen bandas de crimen organizado y nos permitan realizar la reinserción social, que es algo fundamental para que no ocurra reincidencia y mejorar el índice de seguridad de nuestra sociedad. Karina, te escucho. Sí, es que precisamente la pregunta es cómo lo va a hacer el gobierno en terreno práctico, porque aquí, según esta denuncia que ha surgido, se relata que ni siquiera existe, por ejemplo, segregación al momento de la entrada. Cuando un recluso entra al penal Santiago 1, no se le asignaría, por ejemplo, un lugar donde dormir, sino que él tiene que buscar una cama que esté disponible, camas que no existen disponibles, esa es la realidad, y lo que hace es terminar compartiendo con otras personas, pero eso también pone en riesgo su integridad, su seguridad, y por lo tanto hay problemas desde el terreno práctico. ¿Cómo hacerlo en este minuto cuando existe esta amenaza también de estas especies de mafias organizadas al interior de la cárcel y que estarían provocando apremios y torturas contra aquellas personas que vienen ingresando? ¿Cómo pretende el gobierno solucionar eso? Que viene además hace tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, precisamente la sobrepoblación es uno de los principales retos que tenemos como Ministerio de Justicia y con Gendarmería de Chile. Estamos trabajando para lograr mejorar las condiciones y que no haya hacinamiento en las cárceles. Por ejemplo, hemos desarrollado un plan para reducir el hacinamiento al interior de Santiago 1 y lo hemos logrado reducir en un 40% en estos últimos 3 meses. Es decir, hemos trasladado a más de 500 internos que eran parte de la sobrepoblación. Santiago 1 tiene una sobrepoblación estimada de 1.200 internos. Hemos trasladado a más de 500 internos a distintos establecimientos penitenciarios que sí tenían capacidad para recibir internos. La capacidad que nosotros tenemos, o el nivel de ocupación que tenemos de nuestros establecimientos penitenciarios a lo largo del país es de un 93,7%. Es decir, tenemos capacidad a lo largo del país. Lo que ocurre es que tenemos sobrepoblación en establecimientos penitenciarios específicos y en particular en ciertas regiones que es donde tenemos mayor hacinamiento. Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Temuco. Perdón, pero ahí sí están segregados, ¿cierto? Porque aquí hay imputados, son personas que están siendo investigadas, no han sido condenadas. Bueno, eso, primer punto como respecto a la sobrepoblación a nivel nacional. Segundo, respecto a la clasificación y segregación. Tenemos que tener, por cierto, establecimientos penitenciarios para imputados, por ejemplo, versus condenados. Y dentro de los establecimientos penitenciarios tenemos que hacer una debida segregación para tener aquellos de baja peligrosidad, mediana peligrosidad y alta peligrosidad en módulos o secciones diferentes. Y en eso estamos trabajando y, por ejemplo, una de las cosas que vamos a inaugurar pronto es una remodelación de la cárcel de alta y máxima seguridad que nos va a permitir generar mejor segregación al interior de los establecimientos penitenciarios. Lo mismo estamos haciendo en el complejo penitenciario femenino de San Joaquín, que también nos va a permitir realizar mayor segregación, y vamos a inaugurar prontamente otros establecimientos penitenciarios que nos van a permitir realizar esta segregación. Y en cuanto a la clasificación, ese es un punto importante que preguntaban, porque en la clasificación el gran problema que tenemos con los imputados o con los condenados extranjeros, que muchas veces vienen sin clasificación previa porque no tenemos los antecedentes de los países de los cuales ellos vienen. Entonces, ¿qué es precisamente el problema que teníamos acá? El problema que tenemos aquí en Santiago 1 es que las personas que estaban desarrollando el
las extorsiones son principalmente extranjeros. De los 42 que trasladamos, 40 extranjeros y 2 chilenos. Y esas personas no teníamos cómo clasificarlas porque no tenemos antecedentes de si hubieran cometido delitos en los países de los cuales ellos vienen. Entonces, estamos trabajando también, y una de las medidas que hemos tomado en estos 3 meses es precisamente generar los convenios con los países que sabemos que tenemos más población penitenciaria, que nos permitan llegar a los antecedentes penales de esas personas y poder clasificarlos debidamente para saber si son primerizos o no, y por ende llevarlos a algún establecimiento penitenciario que nos permita atender adecuadamente según la complejidad de la persona que está siendo imputada o condenada. Perfecto, subsecretario, muchas gracias por el tiempo, por haber conversado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días para ustedes también. Bueno, una importante intervención, ¿cierto? Y ojo con lo último que él mencionaba. Fueron trasladadas en las últimas horas 42 personas, 42 imputados y prácticamente la totalidad, 40, eran extranjeros de distintas nacionalidades. Así es que, bueno, eso da cuenta también de delitos que a lo mejor antes no se veían al interior de las cárceles y que han sido importados, por llamarlos de alguna manera, ¿cierto? Como estas extorsiones que, sí, tal como decía el subsecretario, no solamente son verbales, sino que también llegan a atentados físicos contra estos imputados, principalmente primerizos, que pueden venir por otro tipo de delitos, tal vez por haber participado en un accidente de tránsito, no necesariamente por haber cometido un homicidio o un gran robo, y es por eso que es tan importante esta segregación o clasificación de ellos al momento de pasar a los recintos penitenciarios. Claro, porque además se presume todavía su inocencia, no han sido condenados y muchas veces son víctimas también de apremios al interior de los lugares donde están cumpliendo prisión preventiva. Solamente destacar, antes de cerrar, Carola, la acción del magistrado Fernando Guzmán, que es ante él donde se presentó este recurso de amparo, llegó a sus manos y decidió tomarlo desde un punto de vista práctico. Ir a la cárcel y constatar esta situación, se encontró más encima con hechos de torturas cometidos infraganti. Es esa la realidad que él pudo constatar y no es primera vez que este juez visita las cárceles para constatar las condiciones de hacinamiento en que están los reclusos. Así que también destacar esa acción que no la tienen todos los magistrados en nuestro país. Muchas gracias, Carola. Buenos días.